Podemos decir, hola Perú. Y saludamos desde aquí, desde la sede de la Avenida Benavides, a todos los peruanos, dentro y fuera del país. Pero cada vez que llegamos a un día nacional, se introduce en nuestra mente una búsqueda de respuestas a las grandes inquietudes nacionales. Dios nos ha salvado, ¿no es cierto? Pero somos peruanos, la gran mayoría de los que estamos aquí, y creo que es válido que hoy echemos una mirada al país, una mirada con la lente cristiana, porque los últimos días han sido tristes, penosos. De veras ha habido un momento en que he sentido vergüenza de ser peruano. ¿Cómo nos verán en el extranjero frente a las repartijas? ¿Te has puesto a pensar? ¿Cómo nos verán desde allá? Y buscando respuestas, encontramos el Salmo 101. Y te ruego que abras tu Biblia y la busques, porque allí se encuentra nuestra meditación de hoy. Quiero darte algunos alcances antes de entrar en el tema, para que sopesemos cada palabra que escribe el Salmo 101. Son 8 versos nada más. Pero quiero recordarte algo. El Salmo 101 se usaba en Israel el día que los reyes eran coronados. El rey recibía la corona como un descendiente de David y tenía que recitar este salmo con la gente de testigo, pero decírselo a Dios. Era una serie de tareas y de promesas que el rey coronado ese día tenía que hacer delante de Dios. Y por eso hoy te traigo un acróstico de 4 letras. Perú. Todos recordamos ese viejo vals del Chato Raigada, ¿no? Mi Perú. Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz, ¿verdad? O tantos otros valses que se llaman Perú, que dice la P de patria, la E de esfuerzo, la R de rifle, la U de la unión, ¿no? Vamos a usar un acróstico, pero con un concepto absolutamente distinto. Y quiera Dios que cuando pronuncie la palabra Perú, si tienes tiempo de meditar, siempre pienses en esto. No te vas a olvidar nunca de este otro acróstico de Perú, porque quiero presentarte 4 tareas que se desprenden de la palabra Perú. En primer lugar, Perú se escribe con P de priorizar. El Salmo comienza con una palabra grande. Algunas veces me he referido a ella de este púlpito y hoy otra vez aparece, y no es raro porque en el Antiguo Testamento la palabra misericordia aparece 250 veces. Que vez tras vez la palabra misericordia está allí, diciéndonos a nosotros qué significa y qué demanda de nosotros.
Cuando hablamos de tener que priorizar, la palabra grande es misericordia. Y en el hebreo se escribía Gesed, con H inicial. Y decía que era una palabra grande. ¿Sabes por qué? No porque tenga muchas letras, sino porque su significado no se puede encontrar cabalmente con una palabra castellana. El Gesed, que aquí se traduce misericordia, tiene distintos matices. Es una palabra riquísima, una palabra grande. Expresa devoción. ¿Me entiendes? Y la palabra devoción no necesita ser definida. Ya entendemos todo lo que es devoción. Pero escúchame bien, habla de la devoción de Dios. Un Dios devoto a sus promesas. Un Dios devoto a los pactos que hace con el hombre. Eso es misericordia. A veces se traduce como benevolencia, a veces como bondad, a veces como amor leal. Pero de cara a Dios, la fidelidad de Dios a ese pacto que firma con Abraham nos llama poderosamente la atención, porque Dios tiene devoción a ese pacto. Nunca lo va a romper. Nunca lo va a romper, porque Él es un Dios fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y eso queda reiterado en el Nuevo Testamento, ¿verdad? A pesar del comportamiento errático que hace Israel con Dios, Dios no violenta su pacto con Israel. Por eso su misericordia que aparece allí, la podemos leer así: misericordia cantaré, a ti cantaré yo, oh Señor. Es decir, solamente pensando en ese valor de la misericordia devota de Dios para con su pueblo, hace que yo convierta esto en un cántico de adoración, un cántico en honor a Dios. Cuando hablamos de misericordia y de devoción, ¿a qué Dios tiene misericordia? ¿A qué Dios hace pacto que genere en su corazón una devoción? A la lealtad sin condiciones. Dios es, ha sido y será incondicionalmente leal a su pacto. A su pacto. Esto, por cierto, genera un cántico en David. Que Dios es así. Los dioses de la antigüedad, falsos por supuesto, no obraban así. Los dioses de los paganos, falsos por supuesto, exigían cosas erráticas a los seres humanos. Y los seres humanos no sabían cómo satisfacer a su Dios, porque su Dios era errático y podían llegar a sacrificar a sus hijos para agradar a su deidad. Pero el Dios de la Biblia, el Dios único y verdadero, no es así. Él se ha comprometido con su pueblo y firmó un pacto con Abraham. La historia está allí en Génesis capítulo 15. Y es interesante que tú puedas leer Génesis 15. No tenemos tiempo, pero es riquísimo ese capítulo. Como tú sabes, Dios había llamado a Abraham y lo sacó del paganismo en Ur de los Caldeos y lo llevó a la tierra prometida. Y le prometió una descendencia enorme, incontable. Pero ¿sabes qué? Pero pasaron los años, y los años, y los años, y la promesa del hijo no llegaba. Cuando en Génesis 15 Dios aparece a Abraham, encuentra a un Abraham deprimido, encuentra a un Abraham desanimado,
y que le dice a Dios, ¿qué me darás si yo ando sin hijo? Era una forma de decirle, Señor, he esperado 10 años y no pasa nada. Y Dios le dice a Abraham, ven, sal afuera de tu tienda. Y le muestra el cielo azul estrellado, es de noche. Y le dice, así será tu descendencia como las estrellas del cielo, que tú no las puedes contar. Y entonces el corazón de Abraham se despierta y dice 15:6, es un versículo que tienes que recordar siempre. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Esa es la base de toda la Biblia. Salvos por la fe. Y si tú sigues leyendo Génesis 15, verás que Dios le dice a Abraham, vamos a firmar un pacto, y le pide 5 animales. Le pide una becerra, una cabra, un carnero y 2 animales pequeñitos, una tortolita y una palomita. Y le dice, prepáralos. Abraham sabe lo que tiene que hacer porque era costumbre de esos días. No existían los notarios para firmar pactos o acuerdos. Entonces los hombres, ¿saben lo que hacían? Mírame por favor. Tomaban un animal y lo dividían longitudinalmente. El animal cortado en 2 pedazos. Separaban cada pedazo de tal manera que quedaba un callejón. Y él hace lo mismo con esos 3 animales grandes, y a los chiquititos no los divide. Yo supongo que puso uno a un lado y la palomita al otro, pero el callejón estaba allí. Y Abraham sabía que así se firmaban los pactos. ¿Sabe lo que significaba eso? Cuando 2 hombres se ponían de acuerdo en algo y hacían pacto, pasaban por el animal dividido con este significado: así haga Dios con el que violente el pacto. ¿Te das cuenta qué solemne era? Así termine uno de los 2 si violenta el pacto que estamos haciendo. Y es interesante porque pasa toda la noche, seguramente Abraham buscando los animales, matándolos y armando ese callejón. Pero viene el día siguiente y no pasa nada. Tú puedes leer todo el capítulo 15. Más bien aparecen las aves de rapiña, obviamente olfateando la carne muerta, ¿no? Y tú lo ves a Abraham ahuyentando a esas aves de rapiña para que no destruyan el callejón del pacto. Esas aves de rapiñas, ¿sabes lo que simbolizan? Simbolizan todas las fuerzas del mal que intentan devorar tu pacto con Dios. Y hay que luchar. Qué lindo símbolo, ¿verdad? Y llega la noche siguiente y comienza a oscurecer el cielo. Y de repente, cuando el cielo está oscuro, la segunda noche, aparece un horno y una antorcha ardiendo, y atraviesan el callejón. Así Dios se presenta visiblemente a Abraham. Pero lo más saltante de todo es que solo Dios cruza el pacto. No le exige a Abraham que lo haga, porque Él sabe cuán débil eres tú. Él sabe cuán frágil soy yo. Él sabe que los seres humanos prometemos y prometemos y prometemos, ¿verdad? Pero pocas veces cumplimos. Él conoce nuestras debilidades. Y entonces ese pacto, solamente prometido por Dios, lo hace devoto a ese pacto. Él nunca va a fallar al pacto. Tú sabes que los profetas anunciaron después un segundo pacto, un nuevo pacto, que se selló también en oscuridad.
¿Te acuerdas? Ese mediodía donde se oscureció la luz en Jerusalén porque el Hijo de Dios estaba ahí en la cruz. ¿Te acuerdas? El paralelo es perfecto. Pero Dios, devoto a su pacto, un pacto de misericordia. ¿Me estás siguiendo? ¿Por qué hablamos entonces de prioridad? Hablamos de prioridad porque David necesita reproducir las mismas características del reinado del Señor. Si tú estás leyendo el Salmo 101, por favor, mira cómo termina el Salmo 100. En el Salmo 100, mira el verso 5. Ahí yo leo, porque el Señor es ¿qué cosa? Pero leámoslo todos. El Señor es bueno. ¿Qué más nos dice? Perpetua, misericordia perpetua. Y sigue diciendo, y su verdad es para algunas generaciones. Hermano, eso es devoción al pacto. Y tú y yo necesitamos comprender, y cada rey de Israel que asumía el reinado tenía que reconocer que necesitaba la misericordia de Dios para ser un rey justo. El compromiso en cada nación se repite entonces en cada gobernante. El compromiso es que para que el Perú tenga por prioridad el rendirse a la misericordia de Dios, Él también espera que tú te comprometas, que nuestras autoridades se comprometan. Y allí está el gran desafío, hermanos, porque eso no es solamente para el gobernante, esto también es para ti y es para mí. Cuando tú veas que nuestras autoridades no cumplen con vivir en esa esfera de la misericordia de Dios, honrando a Dios sobre todas las cosas, tú te darás cuenta que ninguna revolución, ninguna ley, ningún parlamento, ningún presidente podrá un día dar contentamiento a tu vida. Tú darás cuenta de que cada vez que te acercas a un ánfora, vas a votar por el menos malo. Vas a votar que estás con la nariz tapada, porque apesta. Y como no puedes votar en blanco, espero que nunca un cristiano vote en blanco, porque es votar por la anarquía. Entonces verás que estamos en un compromiso verdaderamente asfixiante. Pero que quede bien claro que la P de Perú nos habla de priorizar la misericordia de Dios. Pero Perú se escribe con E. Y la E nos habla de entender. La segunda tarea es, tengo que entender. Y hermano, Dios no te va a mandar un maestro, ya te dio el Espíritu Santo que habita en tu corazón. Pues si tú no llegas a tener entendimiento, es porque tu libro santo está cerrado, es porque no estudias la palabra de Dios, es porque el entendimiento no ha llegado a tu vida. Tengo que entender, mira lo que dice el Salmo 2, el verso 2. Entenderé, ahí está la palabra, el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Y uno se pregunta, porque aquí aparecen dos palabras claves. ¿Cómo lograré entender lo que es camino de perfección? ¿Cómo lograré entender lo que significa vivir en integridad? Esto solo es posible cuando tú, Dios, vengas a mí. Solo no lo podemos hacer. Jesús el Señor dijo, separado de mí, nada puedes hacer. ¿Verdad que sí?
Pero si uno se adentra en el sentido que tienen estas dos palabras, perfección e integridad, uno halla que ambas tienen una idea básica. ¿Sabes cuál es? Cuando yo camino hacia la perfección, camino en integridad, comienza a desaparecer toda forma de corrupción. Por favor, capta esto. Si yo camino hacia la perfección, camino hacia la integridad en todos mis actos, entonces la corrupción en todas sus formas comienza a desaparecer. La coima comienza a apestar en tu corazón. ¿Entiendes? Y esto es lo que está tratando el salmista de lograr entender. Dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. El gobernante necesita ser libre de la corrupción, porque hablar de perfección y hablar de integridad apuntan hacia la plenitud. Hermano, puedes escribir esa ecuación espiritual: perfección más integridad igual plenitud. Plenitud significa ausencia de corrupción. ¿Puedes decir amén? Qué verdad importante, muy, muy importante, hermano. Y tenemos que reconocer que en el Perú se habla tanto de esta palabra, corrupción, que es algo trillado, y las palabras, cuanto más las repites tú, pierden su sabor. Cualquier psicólogo te podría decir lo mismo. Repítete tu propio nombre 30 veces en tu mente y ya pierde sabor. Pierde sabor tu nombre. Ya no sabes lo que significa Roberto. En serio, haz la prueba con tu nombre. Haz la prueba y verás que es así. Sin embargo, se habla tanto de corrupción hoy. Hay salas anticorrupción, hay fiscales anticorrupción, hay jueces anticorrupción. ¿Sabes lo que decía yo en el otro servicio que recién terminó? En ese momento teníamos un fiscal de nuestra nación que acaba de sufrir la pérdida de su casa por un sistema corrompido de injusticia. Él siendo fiscal. ¿Me entiendes? Ese es nuestro querido Perú. Imagínate, si él siendo fiscal le roban su casa, ¿qué te puede pasar a ti? ¿Te das cuenta de la clase de país que vivimos? ¿Te das cuenta que hipócrita comienza a ser felices fiestas patrias? ¿Te das cuenta? No es para gozarse en un día 28, es más bien para clamar a Dios que Él haga algo con nuestro país. Gracias a Dios por los que dicen amén. Pero lo precioso de todo esto, hermano, es que el rey de Israel, que ese día se hacía cargo del país, sabía que el Dios verdadero no actúa como los dioses falsos. Como decía hace un rato, los dioses falsos erráticos le pedían cualquier cosa a sus adoradores. Tan es así que a veces desesperados entregaban a sus hijos en sacrificio porque no sabían cómo aplacar la ira de su Dios. El Dios de Israel, el único Dios verdadero, no es así. El Dios verdadero no espera que tú vayas. El Dios verdadero viene a ti. Por eso el salmista dice, cuando vengas a mí. Y lo dice en el original, ¿sabes cómo? Como una pregunta. Señor, ¿cuándo vendrás? ¿Cuándo me visitarás, Señor? Porque cuando tú me visites, entonces yo podré emprender el camino de la perfección, podré marchar hacia la integridad. Le sucedió a Abraham. Mira lo que el capítulo 17 ahora nos presenta a un Abraham con 99 años de edad. Y dice, cuando le apareció el Señor, le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé qué cosa.
Sé perfecto. Sé perfecto. Tú tienes que buscar la perfección. Pero, ¿de quién es la iniciativa? ¿De quién es la iniciativa siempre? ¿De Dios o de Abraham? ¿Es Abraham que va a Dios o es Dios que viene a Abraham? La iniciativa es de Dios. Y la iniciativa fue contigo también cuando vino a ti y se internó en tu corazón, ¿verdad que sí? Se internó en tu corazón y vino a quedarse a pesar de tus debilidades y de las mías. Él vino a quedarse aquí, en mi corazón. Por eso nosotros entendemos lo que significa para Abraham estos capítulos 15 y 17. ¿Qué cosa es lo que recibe Abraham? Recibe un cambio de nombre. Dios le dice, no se llamará Abraham tu nombre más. Ahora te vas a llamar Abraham, que significa padre de muchedumbres, que significa el completamiento de mi promesa, que significa el hecho de que en ti serán benditas todas las familias de la tierra, de todos los tiempos. Imagínate lo que le estaba ofreciendo Dios a Abraham. Es impresionante esto. Y le cambia el nombre a él, porque el nombre habla del carácter de la persona, le cambia el nombre. Y a su mujer ya no se va a llamar Saraí, se va a llamar Sara. ¿Me entiendes? Ambos reciben un nuevo nombre, él y su esposa, que implica un cambio de carácter. Y si tú, querido, estás aquí, no tienes para mostrarle al mundo un cambio de carácter, de verdad que no puedo decirte felices fiestas patrias, porque todavía marchas en tus pecados. Si tú no experimentas ese cambio de carácter, tu cristianismo no vale nada. Tu cristianismo alcanza solamente al nivel de religión. Amén. Tú necesitas a Él en persona, aquí en tu corazón. Tú necesitas ser un receptor de esa misericordia de Dios, porque nadie se hace salvo por algún mérito, sino por la misericordia de Dios, que pone a su Hijo Jesucristo clavado en una cruz para que pague tu cuenta de pecados. Ese es el Evangelio. Amén. Ese es el Evangelio. No lo tergiversemos. Pero pasan los siglos y un descendiente de Abraham es David, el rey y autor del Salmo 101. Y él y sus descendientes, hijos de David, deberán entender como gobernantes que el mundo que les rodea necesita un cambio. Y es aquí donde necesito que tu Biblia esté abierta, porque quiero que me sigas. Este es un salmo cortito, 8 versículos, todos con su Biblia abierta, amén. Pues bien, verás que desde el verso 2 hasta el final hay 7 referencias espaciales. No estoy hablando del hombre de acero. Cuando hablo de referencias espaciales, estamos hablando de referencias que David dice de cosas que pasan alrededor suyo, en su mismo espacio. ¿Me entiendes? Mira cómo termina el verso 2. Míralo en tu Biblia. Cuando vengas a mí, en la integridad de mi corazón andaré en medio de ¿dónde? De mi casa. Allí parte. Sigue leyendo. No pondré cosa injusta delante de ¿dónde? De mis ojos. Cercanía. Verso 3, ninguno de ellos se acercará ¿a quién? A mí. Corazón perverso, verso 4, se apartará de mí. ¿Te das cuenta? Y puedes seguir, verso 6, mis ojos pondré en los fieles de la tierra que estén ¿con quién? Conmigo. Son 7 referencias. Y la última referencia aparece en el último verso, cuando habla de mañana destruirá a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad del Señor a todos los que hagan iniquidad.
Una lucha que se proyecta, escúchame bien hermano, una lucha que se proyecta de adentro, de la casa hacia afuera, hacia la ciudad, hacia el país, hacia el mundo entero. No se trata, escúchame bien por favor, no se trata de que tú eres salvo. Sí, eres salvo, eres ciudadano del cielo, pero Dios te manda a llevar un testimonio hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y para eso necesitas renovar tu mente. Tú no puedes ser cristiano y seguir con los antivalores de siempre. Tú no puedes ser cristiano y no tener ese cambio de carácter, ese cambio de nombre que experimenta Abraham, que experimenta Saraí. Necesitamos, hermano, entender esta ecuación espiritual. El rey que asumía el cargo tenía que darse cuenta que tenía que entender un proceso de limpieza de adentro de su casa hacia afuera. Un proceso de limpieza, una purificación ética para acabar con toda forma de corrupción. Limpieza que alcanza a todos. Yo sé que en este momento, señor presidente de la República, usted está dando un mensaje a la nación. Pero si hay algún medio para que usted escuche este mensaje, usted tiene que adherirse al Salmo 101. Así no conozca a Dios, aquí lo puede conocer, en este Salmo, porque usted necesita la misericordia de Dios. Porque para ser perfecto y para vivir en integridad, que nos conduzca a la plenitud, que nos conduzca a odiar la corrupción, se necesita a Dios. ¿Sabes, hermano? Uno lee los periódicos, da risa y da cólera. Todos quieren ser presidente. ¿Te has notado? Bailarinas, vedettes, futbolistas, todos quieren ser presidente. Algunos se hacen hasta los interesantes, si serán o no serán candidatos. Bueno, para ser presidente hay que vivir el Salmo 101, porque el Señor te va a juzgar. El Señor no te va a dar autoridad sin responsabilidad. El Señor da autoridad y aparejada la responsabilidad. Pero déjame decirte algo. Por favor, piensa en el Perú. Nosotros tenemos 4 expresidentes vivos. ¿Los conoces? Míralo bien. Son 4 que han sido presidentes del Perú que permanecen vivos. 1 está preso. 3 están acusados por la justicia. Ese es el carácter de Perú. Felices fiestas, entre comillas. Felices fiestas. Tengo el orgullo de ser peruano. ¿Seguro? Es importante que entendamos que cada vez que piense en el Perú, necesito entendimiento para caminar en esa ecuación espiritual. Perfección más integridad me lleva a la plenitud. ¿Cómo se manifiesta esa plenitud? Ausencia de corrupción. Así de sencillo. ¿Para qué lo complicas? Pero Perú tiene una tercera letra. No es la R de rifle, sino la R de rechazo. Tengo que rechazar. A partir del verso 3 comienzan los repudios. Verso 3 dice: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado.
El rey no aceptará propuestas criminales y Dios espera que el gobernante de nuestro país tampoco las acepte. Mira lo que enseña el profeta Isaías unos 300 años después de David. Isaías dice en 1:23, tus príncipes, le dice a Israel, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas, no hacen justicia al huérfano ni llega a ellos la causa de la viuda. ¿Cuál es el tema central entonces del Salmo 101? Afirmación de valores, hermano. Ese es el tema del Salmo, afirmación de valores, alejarse de toda forma de corrupción. Desde el verso 3, David condena por lo menos 4 cosas como jefe político y como vigilante de la justicia. En el verso 3 habla de la perversidad, los versos 3 y 4. Habla de la impiedad como una abominación. En otras versiones, David le dice a Dios, acciones ilegales no se me pegarán, no se me pegarán. Todos sabemos, la sabiduría popular nos lo recuerda, que el poder genera corrupción, ¿verdad? Y mucho poder, mucha corrupción. Así es de sencillo. El verso 3 habla de perversidad. Mire el verso 5, nos habla de 2 cosas. Nos habla de difamación. La primera línea dice, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. Mira lo que le dice el gobernante a Dios. Se lo canta a Dios. Si yo encuentro a un difamador, yo lo voy a destruir. ¿Y qué hacemos en nuestro país? En nuestro país se está gestando una ley, por lo menos no sé si la han congelado, pues se estaba gestando una ley para despenalizar la difamación. Ese es nuestro país, violentando la ley de Dios. Se ha buscado despenalizar el hecho de que yo puedo infamar a mi prójimo, que puedo insultarle, calumniarle. La calumnia es algo horrendo a Dios. Y el rey de Israel se comprometía entonces a luchar contra la difamación. Mira la segunda parte del verso 5. No sufriré de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Habla de la soberbia. Hermano, Proverbios 21 nos dice que ojos altivos y corazón orgulloso son el origen de todo mal gobierno. Piensa por un instante cómo se expresan los líderes políticos. ¿Acaso alguno reconoce errores? ¿Acaso alguno reconoce pecados? Hubo un viejo político que dijo, mi hijo ha pecado pero no ha violado la ley. ¿Qué clase de barbaridad es esa? ¿Se puede pecar sin violentar la ley de los hombres? Es imposible. Pero el rey de Israel se comprometía a esto. Y en el verso 7 se habla de la mentira. No habitará dentro de mí el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. Ahí están las referencias espaciales. No podía estar delante del gobernante, el mentiroso. ¿Y acaso nuestros líderes no son una tanda de mentirosos? ¿Acaso no les perdonamos mentira tras mentira tras mentira? Y el país no se levanta frente a esa deshonestidad. Pensemos, hermano, felices fiestas patrias. Todavía no, hermano. Todavía no podemos decir felices fiestas patrias. Pero cualquier persona que esté escuchando este mensaje, yo quiero decirle,
¿Ejerces alguna autoridad de algún tipo? ¿Estás dispuesto a esas tres cosas? La P de Perú, que me recuerda a priorizar la misericordia de Dios. La E de entender este concepto de marchar hacia la plenitud a través de la perfección de la integridad. Y en tercer lugar, aprender a rechazar los antivalores. En cuarto lugar, la U. La U no es el símbolo de un club de fútbol. La U habla de unificar. Necesitamos entender que hay necesidad de unificar. ¿Unificar qué? Muy sencillo, hermano. Necesitamos entender cómo termina el Salmo. El Salmo termina presentando al gobernante luchando por administrar justicia. A veces sí, a veces no. Pero vemos al rey de Israel comprometido en una lucha incesante contra la corrupción, tratando de impartir justicia. Mira lo que dice el verso 8. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad del Señor a todos los que hagan iniquidad. De mañana, ¿sabe lo que significa de mañana? Es una frase que los hebreos que entendían muy bien. De mañana significa pronto, velozmente. No voy a ser un gobernante que esconda los problemas, los dejes en injusticia. No voy a hacerme de la vista gorda para favorecer a un corrupto. Lo voy a juzgar, lo voy a condenar, lo voy a castigar, voy a limpiar el país, voy a exterminar. Mira la frase que usa David. Voy a exterminar toda forma de injusticia. Eso estaba diciendo David. Me comprometo a eso, y todos los reyes de Israel tenían que decirlo en ese día, que era un día de fiesta, el día de la corona puesta sobre la cabeza. Eso es lo que estaba diciendo. Hay una lucha constante allí que la palabra de Dios nos llama a reconocer. Pero hermano, el Salmo adquiere plenitud cuando volvemos al verso 1. En el verso 1 mencionamos una palabra grande, ¿te acuerdas? Misericordia. Pero hay otra palabra pegadita al lado: juicio. Otras versiones hablan de justicia. Y esto nos presenta una ecuación espiritual. Es decir, misericordia más justicia marcan un igual, el camino perfecto de un gobernante. Eso es. Y está en línea con la enseñanza del Señor Jesús. Cuando le preguntaron para tentarlo, ¿cuál era el más grande mandamiento? Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios. ¿Por qué lo amas? Porque su misericordia te ha llegado, ¿verdad? La vertical. ¿Por qué lo amas al Señor sobre todas las cosas? Porque ha derramado su misericordia sobre ti salvándote. Y además, el Señor dice: y amarás a tu prójimo, mira la horizontal, tu prójimo como a ti mismo. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 1:18 que la expresión de la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, falta de temor a Dios, y toda injusticia de los hombres. Tenemos que unir los dos conceptos. El concepto de misericordia y juicio tienen que estar unidos en tu carácter. Hablaba recién con una hermana abogada que salió en el otro servicio y me dijo: pastor, mi esposo es un juez intachable, nunca recibe cohecho, pero no conoce a Dios. Con toda esa justicia se perderá, porque necesitamos unir las dos cosas.
tú no puedes ser justo con los hombres y no ser temeroso de Dios. Y al revés también, tú no puedes ser temeroso de Dios e injusto con los hombres. No, Roberto, yo soy creyente, ¿sí? ¿Seguro? ¿Y cómo tratas a tus semejantes? ¿Cómo tratas a tus semejantes? Piénsalo. Y ahí verás si la justicia te acompaña cada día. Siempre recuerdo una experiencia hace muchos años en un avión rumbo a Arequipa. Íbamos a predicar una campaña allí y se sentó a mi lado un misionero noruego. Estaba con su familia. Conversamos mucho, pero él dejó una gran lección en mi corazón. Él me dijo, allá en mi país, Noruega, antes de la Primera Guerra Mundial, él decía, en mi país casi no había policías. ¿Te imaginas un país así? Casi no había policías porque casi no había delincuentes. Habían llegado a un nivel de justicia social que el Evangelio había logrado en ese país nórdico de Europa, que era casi un paraíso vivir allí. Yo me acuerdo en los años 80 haber llegado por primera vez a Estados Unidos y ver que mi hermano trabajaba en otro estado y con su esposa salían todos los días a las 7 de la mañana para volver en la noche y dejaban su puerta de calle sin llave. Cualquiera movía la perilla y entraba. ¿Y qué ha pasado con ese país? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando? Pero este misionero me decía, pero vino la Primera Guerra Mundial y la Segunda, y el país se desarmó. ¿Por qué? Porque se desunieron los dos conceptos. La misericordia de Dios y el juicio divididos. Necesitamos unificar los dos conceptos en nuestra vida. Y por eso estos dos conceptos necesitan aparecer como complementarios. Sin embargo, después de tantas malas noticias, hay una noticia preciosa en este salmo. Está en el verso 6, que no hemos mencionado ni comentado. El salmista, el rey, dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Qué lindo poder decir, cómo quisiera que este me servirá sea yo. Que Dios diga, este me es útil, este quiero que me sirva, porque es un hombre, una mujer que ha sabido unificar la misericordia que yo he derramado sobre su vida al salvarlo y la justicia que imparte cada día en su existencia. Qué lindo sería que este verso 6 fuera la apropiación de todos nosotros en esta mañana. Cuando uno ve cómo termina el Salmo, un autor dice, el Salmo termina con una sombra de fracaso, porque el veneno de la ambición, la codicia, la soberbia, la difamación de los adversarios políticos, el chuponeo, como vemos aquí, como actividad sigue funcionando. Y es curioso, porque los que los chuponean se quejan de la actividad ilegal, porque es ilegal chuponear, pero nunca se refieren al contenido, que están descubriendo una injusticia del chuponeado. Eso no se menciona. Eso también es injusticia. Y quiera Dios que nosotros entendamos que en medio de tantas malas noticias, Dios te desafía a ti y me desafía a mí a ser un fiel de la tierra que pueda unificar la misericordia y el juicio. En medio de todas estas malas noticias hay un rey que sí cumple todo esto. La Biblia le llama el Rey de los Reyes, se llama Jesucristo. Él es el Rey que nosotros esperamos. Es el Rey que nosotros queremos orar
para que muchos peruanos lleguen a conocer. Terminamos diciendo, gloria a nuestro Rey Jesucristo. Y terminamos diciendo, Dios, tenga misericordia del Perú. Vamos a orar.